En esta presentación vamos a definir el círculo trigonométrico y a identificar en él las líneas trigonométricas. El círculo trigonométrico es aquel que tiene centro en el origen y su radio es igual a 1. Para cualquier ángulo en posición normal, se forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 1. Por lo tanto, el seno del ángulo es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa, pero como esta última mide 1, entonces el seno corresponde a la medida del lado opuesto. De igual forma el coseno es igual a la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero como esta última mide 1, entonces el coseno corresponde a la medida del cateto adyacente. Ahora trazamos una recta tangente al círculo en el punto 1, 0 y se extiende el radio hacia afuera del círculo, de tal forma que se obtiene un triángulo rectángulo semejante al triángulo inicial. La tangente del ángulo corresponde a la longitud del cateto opuesto BQ dividida entre la longitud del cateto adyacente OB, pero como esta última es igual a 1, entonces la tangente finalmente corresponde solo a la longitud del segmento BQ. Ahora trazamos una recta tangente al círculo en el punto 01 y se extiende el radio hacia afuera del círculo, de tal forma que se obtiene un triángulo rectángulo semejante al triángulo inicial. La cotangente del ángulo corresponde a la longitud del cateto adyacente CR dividida entre la longitud del cateto opuesto OC, pero como esta última es igual a 1, entonces la cotangente finalmente corresponde solo a la longitud del segmento CR. La secante del ángulo se obtiene al dividir la medida de la hipotenusa OQ entre la medida del cateto adyacente OB, pero dado que esta última es igual a 1, entonces la secante corresponde a la medida del segmento OQ. La cosecante del ángulo se obtiene al dividir la medida de la hipotenusa OR entre la medida del cateto opuesto OC, pero dado que esta última es igual a 1, entonces la cosecante corresponde a la medida del segmento OR. Gracias por su atención.